Pues muchas gracias a la organización por la invitación. Inicialmente las primeras llamadas no habían sido con este objetivo, ha sido un poco como lo de Lluís. De primeras el planteamiento era cuestiones de sostenibilidad. A raíz de conversaciones que se dieron en otros foros, pues surgieron debates, hubo una serie de propuestas, pues qué pasaba con el correo electrónico, qué pasaba con toda esta documentación que pulula por nuestras oficinas. De hecho, vamos, el programa al final veréis que se ha incardinado bastante bien. En algunos momentos de las que os escuchaba pensaba, bueno, al final no sé qué les voy a contar yo, porque van saliendo determinados contenidos que demuestran que en realidad somos muchos los que somos conscientes de estos ángulos muertos que tenemos, en parte no porque no los sepamos detectar. Entonces, creo que aquí no vengo tanto a pontificar como sí a hacer un repaso, ¿no?, de aquellas líneas que somos muchos los que lo estamos viendo, que a veces no lo solventamos no porque no sepamos o porque no nos preocupe, sino porque directamente a veces no nos da la vida, ¿no?, para tanto. Entonces, aquello se acabó reconduciendo pues, a esta propuesta de cuál es el ángulo muerto del archivo electrónico, qué estamos perdiendo o qué nos estamos perdiendo. Y me gustaría empezar, y aquí entra el relevo perfecto, que esto no es un archivo, ¿no? Un poco como esto no es una pipa, pues un pendrive no es un archivo. Un lugar donde tenemos ficheros electrónicos amontonados no es un archivo. Todas nuestras organizaciones, sean públicas o privadas, al final en el ejercicio de sus obligaciones y de su actividad cotidiana generamos documentos. Documentos que bien nos sirven para fijar derechos, obligaciones y todo eso de algún modo se supone que se sistematiza para poder utilizarlo en el ejercicio de esos derechos. Más allá de la riqueza que tenemos desde un punto de vista del patrimonio cultural, que llega a ser patrimonio cultural precisamente por esto que vemos aquí, porque nacen muy apegados a las organizaciones y a su día a día, pero ¿cómo estamos gestionando todo esto que está surgiendo en electrónico? Veníamos de un entorno en papel, donde aparentemente con nuestros más y nuestros menos, pues más o menos lo íbamos dominando y nos encontramos que se ha ido ensanchando esos contenidos que tenemos que gestionar. Desde un punto de vista ya centrado en administraciones públicas, tenemos, digamos, como dos grandes regulaciones que nos rigen esta gestión de los archivos. Y por un lado está, porque aquí siempre lo entenderemos, por eso pongo la definición de la ISO, siempre entenderé el archivo a lo largo de todo el ciclo de vida, no con una visión finalista. Por consiguiente, está ahora mismo regulado pues, todo el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y todo su desarrollo y también, pues obviamente, conforme esos documentos van pasando el tiempo, pues también se convertirán, igual que nos pasaba con los de papel, en patrimonio histórico-cultural. Pero ¿qué nos hemos encontrado en este camino? Que salíamos de un entorno en papel, que esos primeros momentos de lo electrónico todavía teníamos, digamos, en la parte de procedimiento administrativo común, una ley 3092 que hacía pequeñas referencias a lo electrónico, pero un poco casi de manera muy etérea. En un momento dado se hace una apuesta por la ley 11/2007, donde ya parece que nos vamos a aterrizar un poco más en lo electrónico, pero cuando vamos con ese marco jurídico a la realidad sigue sin alcanzar. Pero tanto en el primer momento del pensamiento que había detrás de la 3092 y de la 11/2007, sigue habiendo cierto isomorfismo entre lo que eran los documentos en papel y los documentos electrónicos. Luego, al final, era una correlación 1:1 prácticamente entre lo que teníamos en papel y un fichero. Lo que estamos viendo ahora es que ese isomorfismo se va desdibujando.
entramos en conceptos como los documentos líquidos, ¿no? Todos estos nuevos ecosistemas que ya no podemos hacer un mapeo uno a uno con aquella hoja que teníamos en papel. Por eso yo creo que a veces nos sentimos tan cómodos con el PDF a pesar de todas las remoras que eso nos acarrea. Entonces, este nuevo giro empieza a ser mucho más marcado a partir del 2015 y también con un mayor desarrollo de toda la tecnología que vemos a día de hoy, pues con cuestiones como la inteligencia artificial, todas las ciénagas de datos, cuántas manejamos, que eso también era las ciénagas y los areneros de descubrimiento, que a mí es otro término que me fascina. Detrás de todas estas ciénagas, en el azar de cruce de datos, esos areneros, ¿no? Donde esperan encontrar tesoros de información. Uy, disculpad. Vaya, no ha cargado una imagen. Bueno, os vais a tener que imaginar la imagen. No sé si lo tenéis. Bueno, en realidad aquí había unas manos con una arena escurriendo para que os pongáis en situación. Lo que estaría con expedientes y actuaciones administrativas serían esas manos. Es de lo poco que parece que conseguimos sujetar y que no se nos escurra, pero por más que lo intentamos, a veces pues tenemos casos como el que veíamos justo antes de mi ponencia, en el que incluso haciendo un esfuerzo por tener esa contención, por tener controlados esos documentos, incluso en esos en los que parece que lo tenemos muchísimo más claro, porque es el procedimiento administrativo, porque son las actuaciones administrativas, pues acabamos viendo que incluso en esos se nos escurren entre los dedos. Pero es que además de esos, vamos a tener todo este mapa de otros contenidos que se nos escapan. ¿Qué soluciones le estamos dando a esto? Son diversas, hay experiencias en otras entidades, por ejemplo, en cuestiones de correspondencia, la correspondencia, las comunicaciones de nuestros altos cargos, incluso las nuestras como empleados públicos, en muchos casos también son sujeto de toma de decisiones, contienen comunicaciones que tienen un impacto, y lo estamos viendo a diario en materia judicial, un correo electrónico, una publicación en una red social en el ejercicio de determinado cargo de responsabilidad tiene un impacto para la organización. Luego, de algún modo, deberíamos estar también recogiendo esa información. En ocasiones, como todo esto ha surgido desde un entorno mucho más doméstico, se ha ido metiendo en las rutinas sin pensar demasiado el impacto que tiene. Y aquí un caso que podría ser paradigmático es el de las redes sociales y la mensajería instantánea. Durante la pandemia, y no durante la pandemia, pero seguro que muchos habéis tenido en vuestra organización y la seguís teniendo equipos de trabajo que se comunican por WhatsApp o que se comunican por Telegram, por si no queréis demonizar uno en concreto. En realidad son entornos con los que no tenemos ningún tipo de contrato, es gratuito, con mucha letra pequeña. Luego, la toma de decisiones de nuestras organizaciones de repente está en manos de terceros con los que ni siquiera tenemos ningún marco jurídico en el que poder solicitarlos, revertirlos o incluso hacer uso de ellos. Y, entre tanto, aunque esos datos ellos no los consuman o no los compartan con unas informaciones con datos personales, sí es una información de contexto que a ellos les permite mejorar en el negocio. No sé cuántos de vosotros habéis probado a archivar, pues por ejemplo, mensajería instantánea. Desde tanto movimientos sociales como desde asociaciones, algo que seguro que algunos ya me habéis escuchado en muchas ocasiones, me siguen pareciendo un ecosistema fabuloso para testar en qué situación están
entidades con pocos recursos a la hora de mantener su propio archivo, pues sin ir más lejos, el archivo de una asociación. Intentar archivar una conversación de un grupo de WhatsApp lleva por mucho que parezca que es fácil, si de algún modo se manipula o se rompen las referencias, no es nada sencillo. Lo he intentado en 4 casos y con resultados diversos, porque dependes mucho del software para volver a reconstruir la conversación. En el caso de Telegram, por ejemplo, es posiblemente una de los sistemas de mensajería instantánea de estos que tenemos, digamos, de fácil acceso, que mejor exporta las conversaciones. La conversación se exporta en un HTML y todas las referencias de documentos e imágenes van insertadas, de modo que levantándolo con un navegador funciona como si fuese una página web que tenemos descargada en nuestro propio ordenador. Tenemos en muchos casos aplicaciones del estilo a Office 365, a Google, y ahí entraría tanto la parte de mensajería instantánea como la de los entornos colaborativos. La pandemia aquí también fue un ancla para todos este tipo de entornos en los que de repente, ante la imposibilidad de compartir espacio físico, compartíamos espacios virtuales para recrear la oficina en el día a día. Esos grupos de trabajo, en ocasiones, pues, han sido o están siendo objeto y ancla de justificación, pues, por ejemplo, para ayudas de fondos europeos. Sin embargo, si nos auditan en esos fondos europeos, por ejemplo, y tenemos que justificar que hubo un espacio de participación con diferentes agentes sociales, mucha de esa información no está claro ni que tengamos una copia. Es información que, según el régimen en el que tengáis contratados estos servicios, estará disponible dentro de 3 años, sí o no, depende cómo hayáis suscrito el régimen de licencias. En muchos casos hay una protección legacy, pero no, es decir, ellos son capaces de demostrar si esa información existió a través de hash, de determinada traza que dejan en el sistema, pero en realidad no es una copia. Luego, en ocasiones, nos estamos fiando quizás demasiado o más de la cuenta en el uso de estas nuevas herramientas que tienen una entrada muy sencilla, con muchísimas facilidades, que las llevamos en el bolsillo, pero como contrapartida tenemos, por un lado, la inseguridad o la incertidumbre de si vamos a poder seguir utilizándolo en un corto o medio plazo, sobre todo cuando todavía hay ejercicio de derechos o, pues, como os decía, en el caso de ante posibles una subvención, pues que tengamos que justificar contenidos que están en esos espacios. Entonces, esto es una llamada a una revisión o estar alerta de qué ponemos en qué herramientas y también de qué modo tenemos gestionadas tanto su uso como lo que también se ha dado en llamar su gobernanza. En cuanto a las bases de datos, celebro que hayan salido en varios momentos durante la jornada de hoy, porque cada vez más son objeto de debate, de preocupación y que necesitan solución. Mucha de esta información, si la tenemos bien estructurada, si la tenemos compartida y disponible y limpia, al final repercute de forma muy positiva no solo a efectos de archivos, sino a efectos de transparencia, de interoperabilidad y que estén bien construidas, normalizadas y que podamos compartirlas. Pensad que también repercuten en algo de lo que hemos estado hablando toda esta jornada, que es la sostenibilidad. Creo que una de las grandes ventajas que nos está trayendo todos los avances que hemos tenido en interoperabilidad es que muchas cosas que teníamos en redundancia, con datos no siempre del todo consolidados, a día de hoy, a través de la interoperabilidad, consigue reducir muchísimo las transacciones y el volumen de almacenamiento.
Y hilando también con las bases de datos, me gustaría hacer una llamada de atención, y creo que al menos ha salido un par de veces a lo largo de esta jornada, en el inventario o catálogo de aplicaciones de nuestras organizaciones. También algunos me habréis escuchado varias veces, no hace falta que os caséis con los informáticos, pero bueno, que son unos compañeros de viaje estupendos, los jurídicos también. Y en concreto de los informáticos, los programadores nos facilitan muchísimo pues, automatizaciones, pero no despistéis nunca a los colegas de infraestructuras. En mi caso fue un antes y un después que los colegas de infraestructuras empezasen a tener inquietudes o dudas de qué hacían con sistemas de información que estaban ya en desuso, pero que sin embargo, volviendo a lo que os decía antes de cómo hemos ido avanzando dentro de los marcos jurídicos que nos han ido metiendo más en el ámbito electrónico, claro, teníamos, por ejemplo, en el Gobierno del Principado de Asturias, haber sido pioneros en algunas cuestiones relativas a administración electrónica, supuso que teníamos resoluciones en unos libros de resoluciones previos al actual marco jurídico, pero que no dejaban de ser nuestras resoluciones administrativas. Esas resoluciones estaban en unas aplicaciones de una época anterior a todo esto, que estaban en unos servidores a los que había que migrar. Y como eso, a raíz de hacer un mapeo, cuando empiezan estas necesidades de tenemos que cambiar todo el sistema de servidores, actualizarlo, todo esto hace aflorar que tienen contenidos que ellos desconocen su valor, que llevan arrastrando durante varios años sin saber muy bien por qué, nadie se atreve a eliminar, y que considero que nosotros deberíamos estar ahí para emprender este diálogo y también para dar soluciones. Muchas de las veces esas soluciones se atascan porque en gran medida las aplicaciones que tenemos de gestión de documentos y de archivo contemplan solo escenarios, digamos que, de la tramitación vigente. De modo que nosotros tenemos un sistema de tramitación y solo se entiende con los expedientes que se tramitan dentro de él. Y entonces vamos montando como pequeños silos dentro de los servidores con información de aplicaciones de diferentes épocas. Y entonces en ocasiones surge el debate de qué hacemos con esa documentación. ¿Qué hacemos a efectos de archivo? ¿Dónde lo archivamos? ¿Un sistema único en el que vamos alimentándolo desde diferentes aplicaciones, o el del tramitador que tenemos ahora y lo que hacemos es migrar todo y entonces lo que nos queda descabalgado es lo que teníamos ya descrito en papel? Y estas son algunas de las zonas o ángulos muertos que surgen a veces, que según cuál sea el ecosistema de la entidad y sobre todo las personas, a veces se soluciona y otras veces es un debate enquistado y un acumulado de diferentes épocas. El segundo ángulo muerto que os iba a plantear, traigo destacados 3. El primero ya lo siento porque no sé por qué ha fallado la imagen cuando lo probamos. Yo creo que en el envío iba bien. Espero que las siguientes ya no falle. Es que tenemos una escena de nuestra sociedad, nuestro día a día, y por lo general ponemos el foco en eso que sale en la pantalla. Y en nuestro caso, con carácter general, la mayoría de los que estamos aquí hablamos desde administraciones públicas. Entonces parece que la única realidad es ese recuadro que sale ahí, lo que sale enmarcado en la pantalla, lo que sale por el televisor, pero despistamos todo lo que hay alrededor. E incluso si nos fijamos solo en las administraciones, también cabría preguntarse si en realidad todas. Y ya visteis que en la mesa pregunté por la administración local, porque somos la mayoría. Y muchas veces, esto ya en su día lo defendía cuando estaba en el Gobierno del Principado, ahora que trabajo en un consorcio con ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes,
los hechos y el día a día solo me reafirman todavía con más vehemencia en lo que ya decía cuando estaba en el ámbito autonómico. Son entidades muy pequeñas, con pocos recursos, con una cantidad ingente de responsabilidades. Hay que pensar que el archivo electrónico único, el procedimiento administrativo común, todos los temas de contratación, de transparencia, datos abiertos, tienen las mismas exigencias que muchos de los grandes. Si los grandes no llegan y con medios, el desborde es absoluto. Y en medio de todo esto llega una catástrofe, como ha sido el caso de la Dana, e incluso sin llegar a tanto. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a este punto? Pues puede ser porque están en el colapso más absoluto. Luego, incluso, aunque nos estamos focalizando mucho en la documentación de las administraciones públicas, en el archivo electrónico de administraciones públicas, ni siquiera es las de la mayoría. Y creo que este es un ángulo muerto que, además, en los últimos congresos y encuentros profesionales que hemos tenido, creo que cada vez estamos tomando más dimensión de ello. Ojalá sirva también para que pronto tengamos soluciones al respecto. Veo sobre todo a los mayores que nos puedan echar una mano, porque en realidad ese es un gran ángulo muerto, incluso en lo principal, incluso en lo que parece que no se nos escapa tanto de las manos, como son los expedientes y el procedimiento administrativo. Pero además de ellos, recordemos que cuando hablamos de archivo electrónico desde una mirada amplia, la Ley de Patrimonio Histórico Español sigue vigente. Y aquellas organizaciones que antes decíamos que pues, a los 40 años, ya no me pongo ni en las de los 100, pero pensemos en los 40 años, ¿dónde va a estar el archivo electrónico pues, de entidades privadas, de religiosas, políticas, sindicales? ¿Dónde van a estar las de los movimientos sociales, asociaciones? ¿Y dónde van a estar las de familias y particulares? En gran medida por algo de lo que ya planteaba. Si a los que tenemos equipos tecnológicos de dedicación exclusiva, con todos los medios, con conocimiento, herramientas, les está costando llegar, ¿qué va a ser de los que están con herramientas muy de andar por casa? Va a sobrevivir de poco a muy poco. Y sé que Paco dice que, bueno, que soy como la de Mad Max y la distopía, pero os invito, algunos posiblemente lo estéis viviendo en vuestro propio desempeño profesional, pero cuando estás mano a mano con asociaciones y entidades más pequeñas, te das cuenta que todo esto desaparece, cuando en realidad siguen teniendo una relevancia fundamental para la sociedad que habitamos y también para el patrimonio, de la visión que tiene, pues, sin ir más lejos, la Ley de Patrimonio Histórico Español, que sigue estando ahí, y aunque yo insista en que mi visión es de los documentos desde una perspectiva más de la gestión, no desatiendo toda esta parte. Pensemos, y algunos ya lo habréis leído y he escuchado más veces, pensemos que un hito como el 15M, con independencia de sensibilidades políticas de unos u otros, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico Español, es un hecho relevante en la sociedad de nuestro país. Ha sido un hecho que ha demostrado un movimiento de nuestra sociedad que ha cambiado el paso, sin entrar a juzgar si a bien o a mal, pero de acuerdo con el preámbulo y la razón de ser de la Ley de Patrimonio Histórico Español, debería ser una documentación relevante desde un punto de vista del patrimonio cultural. Ya no llegaremos ni a los 40 años, ya a día de hoy no ha pasado más que 10, y son fondos que será muy difícil, no sé si la palabra es reconstruir, ya directamente localizar, porque mucho de lo tecnológico es efímero. En varios momentos también salía lo de que nadie te va a transferir expedientes, no sé si fuiste tú, Paco, que pasa y cógelos, ¿no? Aquí yo muchas veces digo que deberíamos dejar de ser recolectores y cultivar los documentos en nuestras organizaciones.
En este tipo de ámbitos, pues asociaciones, lo más que podemos hacer es sensibilizar, dar ayuda. A veces parece que nos obsesionamos con que tengamos que concentrar toda esa documentación en nuestras organizaciones, en los archivos. A veces simplemente con canalizar información, formación y ayuda garantizamos muchísimo de esa salvaguarda. En estos tiempos tan a favor de la inteligencia artificial y la tecnología, seguiré insistiendo muchísimo que las personas son una llave estratégica fundamental, tanto a la hora de gestionar documentos, a la hora de tener medidas de seguridad e incluso a la hora de salvaguardar todo este tipo de información. ¿Por qué? Porque si, para empezar, una persona es capaz de detectar dónde hay documentación valiosa para su propia organización, ya no digo ni siquiera para la sociedad, va a ser más cuidadosa en su manejo. Después creo que hablarán de laboratorios ciudadanos. En Pamplona tuvimos ocasión también de poner sobre la mesa cuestiones de participación, como el hecho de que las personas sientan el archivo como suyo ayuda también a que velen y cuiden su propia documentación. E insisto, no solo desde una perspectiva cultural o patrimonialista, sino de sus propios derechos. Y esta mañana lo veíamos con los temas de preservación y riesgos y la DANA. Pensemos el drama que es vivir algo así, pero la pesadilla posterior que es intentar reconstruir tu vida y no tener absolutamente nada. Nada ni de tu propia documentación personal, ni nada de las administraciones que muchas veces cuando nos falta a nosotros, pues hemos perdido un título, bueno, vas y te lo vuelven a emitir. Hasta ahora, cuando hablaba de estos temas, en Archivamos, por ejemplo, sí había escrito varias veces, siempre enfocándolo desde la perspectiva de los refugiados. Siempre he dicho que para ser refugiados no hace falta que se nos complique mucho la existencia. Y es un caso en el que se ve perfectamente lo que son los documentos vitales. En este sentido, si hoy nos pasamos, si ya era una pesadilla en documentos en papel, imaginaros a qué nos expone en un entorno virtual. Sin embargo, no quiero pintarlo solo desde una mirada oscura, porque creo que frente al papel sí tiene una ventaja, y es que una buena gestión de esas copias nos permite, pues como ha sucedido en algunos casos, Alemania tenía copias de documentación de refugiados, de modo que en un momento dado también deberíamos prepararnos, y entiendo que parte de los proyectos que hay a nivel internacional están empezando a trabajar en esta línea, como nos contaba esta mañana Cristina, la posibilidad de que podamos bascular esa información, moverla a otro país y también que esa información tenga refugio. Eso en un entorno electrónico es mucho más sencillo que en papel, pero debemos estar alerta y ser conscientes de esos riesgos. Y el tercer ángulo muerto que quería poner sobre la mesa es el concepto de a lo largo del tiempo. Porque ante todo deberíamos buscar la continuidad. Esta mañana decíamos también en la mesa, ¿no?, de la continuidad, la sostenibilidad, no solo desde un punto de vista medioambiental, sino también social y económico. Y creo que en ocasiones se nos despista este último factor, que es muy terrenal también y a veces es el que nos asfixia. No niego, y lo sabéis, que los recursos son finitos. La tecnología que llevamos en nuestros bolsillos requiere y tiene una dependencia de verdadera orfebrería y de minerales especialmente escasos. A eso le sumamos que hay que manipularlos. Por mucho que reciclemos, no llegan a ese punto de máxima prestación de rendimiento, y aunque sigan existiendo y no desaparezcan del planeta, la guerra de precios, su elevado coste, sí puede hacernos poner en el mismo supuesto que si no tuviésemos acceso a ello.
Y esto que las primeras veces que lo comenté parecía la chiflada de la niña gótica que hablaba de distopías. Por desgracia, la pandemia nos puso ante el espejo. No era que no hubiese material informático, lo había. No era que no hubiese pues, portátiles, webcams, pero de repente un pico de demanda en el mercado y una contingencia en la producción supuso que no se podía acceder a ello en igualdad de condiciones. Luego un almacenamiento que en un momento dado era, vamos a decir por fijar las escalas, pues de 10 céntimos de repente se te pone en 10 euros y a lo mejor tu administración no es capaz o tu organización no es capaz de mantenerlo. La pandemia fue un primer toque de atención, pero seguro que algunos de los que estáis aquí, del mismo modo que lo he visto yo y no llevo tanto tiempo bueno, ya casi van a ser 20 años de ejercicio, pero bueno, que si en este corto periodo de tiempo, si lo ponemos en contexto, ya hemos visto cómo hemos podido quedar secuestrados por las leyes del mercado, porque nosotros teníamos la licencia con una empresa, esa empresa la compra un fondo de inversión y de repente unas licencias que durante un tiempo eran perfectamente asumibles por nuestra organización, de repente nos desbordan por completo. Al fondo de inversión le da lo mismo si esos datos que están ahí son de una administración pública. Le da igual si eso paraliza pues, tutelas, si paraliza tu derecho a circular por el país, a trabajar o a tener una ayuda. Ellos lo ven en términos económicos, pero quizás nosotros como administraciones públicas deberíamos reflexionar un poco más en todo esto. En el proyecto en el que estoy ahora mismo surge precisamente de este contexto, un incremento en las cuantías inasumible por las organizaciones a las que prestábamos servicio y hemos tenido que buscar una alternativa. En estas alternativas te das cuenta cuán secuestrados podemos tener nuestros datos en manos de terceros, incluso aunque tengamos unas cláusulas legales en las que creíamos que teníamos anclaje. En muchos casos, por ejemplo, en el que estoy trabajando ahora, teníamos la información on-premise. Luego, al final, mejor que peor, las bases de datos están en nuestro poder y simplemente tenemos que buscar el modo de recuperar y mostrar esa información de manera amigable o legible para las personas. Pero cuando eso, en vez de estar en nuestros propios servidores, está en la nube, con otras administraciones que han pasado por situaciones parecidas, la información que recuperan es de mínima a muy, muy mínima. Incluso cuando se piden los datos, al menos de acuerdo al ENI de transferencia, cuesta muchísimo obtener esa información. Entonces, una llamada de atención también pues, a esa continuidad y a esa soberanía desde un punto de vista institucional, porque en nuestras manos están los derechos de muchísimas personas. Por eso que, aunque sí animo y ya veis que sigo trabajando en cuestiones de administración electrónica, considero, como decían muchos compañeros, que debemos ser proactivos, pero cuidado con determinados proyectos porque no estamos trabajando con información inocua. El entrar en experimentaciones e innovaciones de riesgo con datos de la ciudadanía puede comprometer y complicar la existencia a los ciudadanos que tienen su información ahí. Del mismo modo, con la digitalización, se han hecho proyectos y cambios de formato, de digitalizaciones masivas que inicialmente tenían buena fe, es innegable, tenían potencial inicial y aquí voy a poner el ancla en la experiencia de los años en que estuve trabajando en justicia. Ante un colapso en justicia, firman un acuerdo de modernización de la justicia y entre una de las muchas cosas que adoptan es
que no se va a levantar acta escrita, sino que se van a grabar las vistas. Esa idea inicialmente era buena, resta mucha carga de la persona que el letrado, vamos, el secretario judicial que tenía que transcribir la sesión. Es más rica, aparentemente, de información, tienes muchos más matices. Sin embargo, en un corto periodo de tiempo, sobre todo en volúmenes tan ingentes como los que manejábamos en justicia, lo que demostró es que era totalmente inoperante porque no es posible hacer búsquedas. Luego, cuando tienes que utilizar y hacer referencias a una grabación de ese tipo, no tienes anclas de recuperación. La solución ha sido meter inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, según el contexto, puede dar resultados óptimos o no. En algunos casos, esa inteligencia artificial puede ser una ayuda interesante, pero pensemos que, y siempre lo decíamos en cuestiones de digitalización, la diferencia entre atracar un banco y atracar un barco en un documento es una mota de polvo en el escáner. Del mismo modo que, según cómo hayan sido los medios de grabación de estas vistas, pues por ejemplo en la Audiencia Nacional son salas a las que llegan causas con unos agentes que suelen expresarse de forma tranquila, más o menos usando un lenguaje poco enervado, pero imaginemos en un juzgado de lo civil donde hay un micrófono para todos los intervinientes y presentes en la sala, desglosar ahí quién está hablando en cada momento, hacer recuperación de información y procesamiento del lenguaje natural cuando hay tantos matices de jergas, se hace mucho más complicado. Entonces, ¿debemos dejar de hacerlo? No. O sea, no planteo esto para que digamos no lo hagamos. Planteo esto para que cuando volvamos a estar de frente a una decisión de este tipo, pensemos cómo va a tener o qué impacto va a tener a lo largo del tiempo esta decisión. Porque a lo mejor de una manera priorística sí nos soluciona el momento inicial, como ha sido el caso de las grabaciones de vistas, sin embargo después nos ha generado un problema a nuestro yo futuro que ahora requiere una inversión de muchísima tecnología, un tráfico de datos, y me refiero a tráfico de datos en cuanto a ir cogiendo paquetes de información, moviéndolas a entornos donde están estas inteligencias y estas máquinas de procesamiento masivo, recuperar toda esa información, sistematizarla y ofrecérsela a los usuarios. Luego, al final, en un momento en el que parecía que corríamos, hemos generado muchísimos más problemas que antes no teníamos. No lo pongo como ejemplo, digamos que para apedrearlo, ¿no? Sino simplemente para que cuando estemos ante una posibilidad de este tipo, cuando estemos buscando soluciones y veamos que la vía es tecnológica, que pensemos también a qué nos hipoteca ese tipo de decisiones. También porque se genera se sobredimensiona muchísimo esa información. Dadme un segundo porque como nos desviamos en el horario, es hasta y cuarto, ¿no? Vale. Por cerrar esos tres ángulos muertos que os comentaba, como os decía, no lo quería plantear solo desde una mirada catastrofista, que después me dicen que parezco de Mad Max. Aunque no es una solución cerrada, sí creo que hay una forma de ordenar todo esto de manera constructiva y sin hacer renuncias, digamos que desde la proporcionalidad y desde la responsabilidad. Creo que reducir la producción, tenía por aquí alguna cita de esta mañana de todo este tipo de libertades da lugar al caos, ¿no? A veces el reducir las opciones no quiere decir que
que constriñamos la creatividad de las personas ni el crecimiento, pero sí creo que sigo defendiendo que una planificación y un diseño sensato y meditado siempre nos dará una mayor resiliencia que el libre albedrío total y después meter máquinas y más máquinas a procesar, porque al final estaremos procesando con mucha mayor capacidad de error. No quiere decir que por reducir y contener estas medidas no dejemos de utilizar todo el potencial que nos ofrece la nueva tecnología, pero sí que podemos, desde el rediseño, podemos encarrilar muchísimas cosas. También reutilizar. Y a la hora de reutilizar, antes ya os hacía un ancla con la interoperabilidad. En lugar de estar haciendo un intercambio de ficheros masivo, y vuelvo otra vez al caso de justicia, el que estemos sacando copias de expedientes administrativos, subiéndolos a INSIDE, enviándolos a justicia, al final tenemos en muchos nodos tenemos el mismo expediente, la misma documentación, que si abrimos canales de comunicación, si hacemos intercambios de referencia, si permitimos y avanzamos y trabajamos porque esa información se pueda consultar en su propio contexto, estaremos ahorrando muchísimos problemas, estaremos reduciendo el espacio de almacenamiento y también la tecnología necesaria para procesarla. Por poneros un ejemplo y continuando con esto de justicia, cuando los expedientes judiciales se tramitaban en papel, había un momento que se llamaba el desglose, en el que las partes podían ir a retirar la documentación que habían aportado. En el momento que se había terminado y se había resuelto el expediente judicial, en la buena praxis, de hecho, parte del bloqueo en la valoración de expedientes judiciales se debe a que este desglose no se hizo próximo al cierre del expediente, pero si próximo al cierre del expediente el secretario judicial dice que se puede pasar a retirar la documentación original, los expedientes judiciales se reducen muchísimo. Y es más probable que las personas retiren esa documentación, personas o entidades, cuando está próximo a la resolución del expediente que 20 años después. Si eso se hacía en papel y nos reducía el volumen de almacenamiento físico de esos expedientes, ¿por qué no lo estamos haciendo en electrónico? La primera vez que planteé esto en el ámbito judicial generó risas en el grupo de trabajo en el que estábamos porque no hacía falta. Parecía que era como muy enriquecedor tener el expediente judicial lo más completo posible. Sin embargo, ese almacenamiento, cuando lo elevas a los volúmenes que se manejan en justicia, el sobrecoste es inmenso. El volumen de procesamiento que necesitas para cualquier cosa, para hacer una transferencia, para hacer una consulta, es ingente. Luego, en los tiempos que corren, el desglose ya no está pareciendo una bobada tan de chiflados. Quien dice el desglose en este sentido, bueno, sería perfectamente a aplicar criterios de limpieza del expediente, que era lo que siempre se hizo en papel, en un funcionamiento correcto, aplicarlo también al ámbito electrónico. Y ahí podríamos aplicar también criterios de valoración y automatización y hacerlo pues con mucha de la tecnología que hemos estado viendo aquí de robotización, sería perfectamente viable. Y los conocimientos que ya tenemos de papel no quedan obsoletos, serían perfectamente aplicables a todo este contexto. Esto nos generaría sostenibilidad aquí lo centro en dos vías, por eso lo de al cuadrado. Por un lado, el reducir y contener ese volumen nos da, hacemos un menor uso de recursos, nos genera menos residuos. Pensemos que también mucha de esta tecnología pues lleva una maquinaria detrás que también consume electricidad con toda la huella ecológica que tiene detrás. Pero es que además también nos da seguridad y resiliencia. Pensemos que ante una contingencia tener ese bloque de información perfectamente identificado y disponible nos da una capacidad de respuesta mucho mayor. Antes de entrar en la administración, estuve a muy poquito, de hecho a semanas casi, de casi acabar trabajando para nucleares, para
de aquella trabajaba para Iberdrola y en hidroeléctrica. Y hacer el ejercicio de cómo hay que tener organizada la documentación en un ámbito tan hostil como el nuclear o en un ámbito como podría ser el de defensa, creo que tenerlo en mente no quiere decir que tengamos que ser catastrofistas, pero sí pensemos que de poco serviría en un ámbito de una central nuclear saber que tenemos documentos fundamentales para que aquello no vaya por los aires, para proteger a la población, para restaurar el servicio, si los tenemos dispersos, por mucho que los tengamos etiquetados como este es esencial, este también, si después los tenemos dispersos y no podemos resolver con un plan de contingencia inmediato, de poco nos habrá servido. Muchas veces me pregunto cuántas de nuestras entidades estarían en disposición de tirar de la manta y salir corriendo y tener toda esa información a mano. Y creo que el tener un planteamiento de este tipo en un ámbito electrónico sí nos daría una capacidad de respuesta ágil y no solo desde un punto de vista, como digo, medioambiental, sino, como veis, también económico e incluso de seguridad y resiliencia. Para afrontar todo esto, ha salido ya a lo largo de toda la jornada, afrontarlo desde un punto de vista multidisciplinar. Todos estos ángulos muertos, si trabajamos con compañeros del ámbito jurídico, del ámbito informático, podremos dar una respuesta mucho más ágil, mucho más funcional y adaptada a las necesidades. Es importantísimo conocer el contexto. No todas las soluciones valen para todos los ámbitos. Hay cuestiones que, bien por temas de medios, bien por temas de conocimiento, no podemos hacer un copiar-pegar en todas las instituciones. También lo de la proporcionalidad, que ya veis que insisto bastante, y que no solo es tecnología. No infravaloremos el potencial que tienen las personas. Tenemos a veces criterios de seguridad tecnológica que si una persona nos pone un POSIT con la contraseña en la pantalla, incluso teniendo el mayor nivel de encriptado, lo hemos tirado todo a la basura. Y eso, ahí lo vemos muy claro a lo mejor, pero pensemos cuántas veces pequeñas acciones del día a día que podemos conseguir simplemente sensibilizando a nuestros compañeros, sensibilizando en la organización, tendríamos mucho de este terreno ganado. Y eso también nos podría reducir la demanda tanto de recursos como de tecnología para su procesamiento posterior. Y por mi parte quedaría hasta aquí como un repaso general. Creo que en gran medida se conecta con parte de lo que ya hemos estado viendo en la jornada de hoy. Me gustaría pensar que cuantas más cabezas tengamos pensando en esto, esta mañana decíais lo del brillo, ¿no? Pues el que haya esta reflexión de la luz a todos los niveles, es decir, que nuestros conocimientos se reflejen de unos a otros, que conecten y que llegue a una mejor solución para todos, porque creo sinceramente que sí estamos en disposición de afrontarlo y dar soluciones que repercutan en el bien común. Muchísimas gracias.